Y voy a compartirles la última clase de hoy, que es terminar de entender o ayudarles a comprender mejor esto de la segunda ley de la termodinámica y repasar algunos conceptos que estudiaron en la básica, tales como la reversibilidad de algunos procesos físicos, qué significa que un proceso sea reversible y que sea irreversible, para terminar hablando sobre un poquito del universo también. Lo primero es que espero que hayan podido ver este ejemplo que les mostré acá. Sirve para hacer la actividad que les dejé para hoy día, en la noche, que es la última actividad de termodinámica del semestre. Y denme un segundo. Y le mostraba, bueno, cómo se aplica la primera ley, porque ya habíamos dicho que la primera ley corresponde cualitativamente a la conservación de la energía. Y eso quiere decir que el cambio en la energía interna de un sistema siempre va a ser la suma del trabajo que realiza este sistema y el calor que está cediendo o el calor que está entregando. ¿Ya? Para ver los signos de calor y trabajo, les puse una figurita ahí al final, en la penúltima diapositiva de la clase pasada, que era esta de acá, que es cuando se le agrega calor al sistema, se considera de signo positivo. Esto es una convención, ¿ya? Solo una convención. ¿Podría haber sido al revés? Sí, podría haber sido al revés. Pero es más cómodo cuando nos ponemos todos de acuerdo. Y los físicos se pusieron de acuerdo en que cuando se le agregara calor a un sistema se iba a considerar de signo positivo en la fórmula, que cuando se le quitara calor se iba a considerar de signo negativo, que cuando el trabajo realizara el sistema, perdón, cuando el sistema realizara trabajo, era positivo, y cuando se le realizaba trabajo al sistema, como por ejemplo comprimirlo o hacerle algo al sistema, se le consideraba de signo negativo, ¿no? Y esto era lo que ustedes tenían que aplicar en la tarea que les dejé. Bueno, primero quería saber si este ejemplo se entendió. Acá, por ejemplo, el trabajo se define como, en sólidos se define como la fuerza por el desplazamiento, y en fluidos como la presión por la variación del volumen. Así se define el trabajo. Es algo que estudiaron en segundo medio, pero puse la fórmula ahí porque la íbamos a aplicar y obviamente hay muchas de ustedes que pueden haberlo olvidado. Ya, está de signo negativo porque se le está realizando trabajo al sistema. Dice que es un gas que se comprime a presión constante desde los 9 litros hasta los 2 litros. Como se le está realizando trabajo al gas, por eso va ese signo negativo de ahí delante. Luego sabemos que la variación de volumen, como la variación de cualquier cosa, siempre significa final menos inicial. Así que acá adentro va volumen final menos volumen inicial, pero como estaba en litros, y tenemos que trabajar siempre con unidades del sistema internacional, multipliqué por ese 10 a la menos 3, para transformarlo en litros a metros cúbicos. Luego calculé el trabajo multiplicando esta presión, que es la que estaba dada por el enunciado, por la variación del volumen. Y eso me dio menos por menos más 567 joules. Luego tenemos que aplicar para la segunda pregunta de cuál es el cambio en su energía interna, la definición de la primera ley de la termodinámica. Y tenían que tener cuidado acá con cómo metíamos los signos de las cosas. Dice que en el proceso 400 joules de energía salen del gas por calor. Salen. Como salen, el calor que sale se considera de signo negativo, ¿no? Y por eso ahí va negativo, porque es el sistema el que está cediendo calor. Y eso se suma con el trabajo realizado en la primera parte y daba los 167, que es casi igual, de hecho es incluso más largo esto, que la pregunta dejada en la evaluación de termodinámica, que es esta que está acá, que dice que un sistema termodinámico experimenta un proceso en el que su energía interna disminuye en 500 joules. Al mismo tiempo, 220 joules de trabajo se realizan sobre el sistema. Y en la segunda, la Cari me ayudó a darme cuenta que acá había algo que no les había enseñado, que es cómo se calcula la variación de volumen cuando se dilata algo. Yo pensé que la había puesto hace mucho rato y me di cuenta que no, solo lo puse cualitativamente.
que es una fórmula que se las voy a poner igual para que la conozcan. Para que la conozcan, aunque ya no la ocupamos, pero para que la conozcan. Además conocer más cosas. Es esta fórmula que les voy a mostrar ahora. Acuérdense que cualquier duda ustedes siempre me pueden interrumpir en la clase para preguntarme. Y porque además como no las veo, no sé si ponen cara de duda o algo así. Necesito que me lo digan cuando tengan dudas. Cara de duda, eso suena como chistoso, pero es real. De verdad que los profes nos basamos en la cara de duda para detenernos cuando estamos explicando algo. Ya. Bueno. Dentro de una de las primeras clases virtuales que nosotros tuvimos, yo les comenté que existían unos fenómenos como los de dilatación. ¿No? Que esto sí lo estudiamos, pero no lo profundizamos. La dilatación puede ser lineal, cuando es un cable, algo que tiene solo una dimensión, y se expresa de la siguiente forma, como que el largo final es el largo inicial por alfa por la variación de temperatura, donde este alfa es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Esta fórmula alguna vez la estudiaron en segundo medio? Este es el largo inicial. Largo inicial. Y esto es variación de temperatura. O sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. La dilatación, aparte de ser lineal, puede ser superficial, cuando yo caliento una superficie que tiene dos dimensiones. Que pasa de ser algo así, ahora crece a algo así. Y pasa de ser algo así a algo más largo. La dilatación superficial se expresa como una superficie final es igual a la superficie inicial por 2 veces alfa por delta T. Ah, se me olvidó decirles algo. Este coeficiente de dilatación lineal depende del material. Es una propiedad de la materia. Así como una de las propiedades de la materia es su conductividad, que es lo que estamos estudiando en física común, otra de las propiedades de la materia es su coeficiente de dilatación. Cuando se hace en una superficie, como tenemos dos dimensiones, el coeficiente de dilatación se multiplica por 2. Y el volumétrico, que es el último, y es lo que ocurre en verdad en la vida cotidiana, algo que tiene 3 dimensiones pasa a crecer en todas sus dimensiones cuando se le aplica calor. Esto es que el volumen final es igual al volumen inicial por 3 veces alfa por la variación de temperatura, donde alfa sigue siendo el coeficiente de dilatación lineal. Se multiplica por 3 porque ahora son 3 dimensiones. 2 dimensiones y una dimensión. ¿Alguna pregunta con eso? Y bueno, al final, como obviamente no les había enseñado esta fórmula, el trabajo se los di yo. Se los di yo en la segunda parte, en la segunda pregunta, que es esta de acá. Y dice que un bloque de 1 kilogramo de aluminio se calienta a presión atmosférica constante, de modo que su temperatura aumenta. Sabiendo que el trabajo realizado sobre el bloque es negativo porque se realiza sobre, calcula la energía agregada por calor y después el cambio en su energía interna. En la parte A debían entonces hacer, todavía lo pueden hacer porque la tienen que entregar hasta la noche, lo de calcular el calor como lo aprendimos a principio de año, con esa fórmula, de la masa, calor específico y diferencia de temperatura. Y listo, con eso termina la tareita. Muy, muy rápida. Ya, volvamos al Power entonces. No ese porque es el de la semana pasada. Este. Vamos hoy día a estudiar cualitativamente la reversibilidad de algunos procesos físicos y vamos a relacionar el concepto de entropía con la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes me digan ejemplos de situaciones cotidianas en que el calor fluye de un cuerpo más caliente a uno más frío.
de un cuerpo más caliente a uno más frío. Vamos, chicas, vamos con eso, activando los micrófonos. A ver, Cata, dime un ejemplo de un proceso en la vida, de un ejemplo en la vida cotidiana donde fluye calor de un cuerpo más caliente a uno más frío. Profe, no sé. Parece que usted no cocina, no ha cocinado en la cuarentena. Cuando uno pone, por ejemplo, agua en la olla y la olla le prende el fuego, está pasando calor, a un cuerpo más frío. O algo más sencillo aún, cuando las manos están frías y yo toco esos guateros de mano que están calientitos, ahí está pasando calor desde el guatero a mi mano. ¿Sí o no? ¿O suena muy extraño lo que estoy diciendo? Sí, pues tía, si esto es lo común, lo que ocurre en la vida cotidiana. Es espontáneo que pase calor de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. ¿Ya? ¿A alguna se le puede ocurrir una situación donde ocurra al revés? En que se le quite calor a un cuerpo. Como que un cuerpo que está frío, o sea, no que está frío, que está con cierta temperatura, se enfríe. ¿Dónde podríamos analizar eso? ¿Dónde podríamos ver eso en la vida cotidiana? Donde está ocurriendo algo al revés. A un cuerpo frío se le está quitando calor y se sigue enfriando el cuerpo. Fluye de un cuerpo más frío a uno más caliente. Las escucho. No, obviamente están pensando porque no es algo fácil de decir. De hecho, no ocurre de manera espontánea. Jamás van a ver que un cuerpo que ya está en el equilibrio térmico con su ambiente empiece a emitir más calor. ¿Ya? Eso no ocurre espontáneamente, pero sí ocurre en algunos, ¿cómo decirlo sin decir la palabra que no quiero ocupar? A ver. Hay situaciones en la vida cotidiana donde nosotros podemos enfriar algo. Y hay objetos en la casa que nos ayudan a eso. Díganme un objeto que ustedes tengan en su casa que les ayude a enfriar. Karin, dígame algo que tenga en la casa que le ayude a enfriar algo. O usted cuando quiere tomar algo más frío no existe forma de que eso ocurra. Puede ser cuando uno le pone hielo a las bebidas o pone las cosas en el refrigerador. Eso, pone las cosas en el refrigerador. Ya, el refrigerador es una máquina térmica. Una máquina porque hace algo que no ocurriría espontáneamente, que es quitarle calor a las cosas. El refrigerador nosotros lo ocupamos para enfriar. Si nosotros metemos algo frío, lo metemos al refrigerador, va a salir aún más frío. ¿Ya? Ahora, a cierta temperatura nomás, porque nosotros tenemos que regular la temperatura de nuestro refrigerador. Pero de que está más frío que el resto de la casa, eso es algo cierto. Y también el otro es cuando le pones hielo a algo, pero cuando uno le pone hielo a la bebida, en verdad el ejemplo es que la bebida le cede calor al hielo. ¿Ya? No es que el hielo le quita calor a la bebida, aunque se podría entender así. No, es diferente el refrigerador donde la máquina, hay un motor trabajando para extraerle calor a los cuerpos. Literalmente los refrigeradores extraen calor de las cosas. ¿Ya? Y así hacen que estén más frías de lo que nosotros estamos acostumbrados a tenerlas si están fuera del refrigerador. Pero hay una diferencia entre un proceso y otro. Yo les dije que para poder enfriar algo en el refrigerador necesitamos un motor. Para calentar algo, para que el calor pase de un cuerpo más caliente a uno más frío, no necesitamos un motor, porque es lo que ocurre de forma espontánea. Si nosotros tenemos una estufa o un café, estamos tomando un café, el café a medida que el tiempo pase se va a ir enfriando, se va a ir equilibrando con la temperatura del ambiente. Es imposible que si yo me haga un café,
A medida que el tiempo pase, comienza a subir la temperatura del café. Ya, que los cuerpos se enfríen o encuentren un equilibrio, que el calor pase de un cuerpo más caliente a uno más frío, es algo que ocurre espontáneamente. Para que ocurra lo segundo, se requiere un motor, ¿sí? Y es para producir un efecto que no es el que ocurre espontáneamente en la naturaleza. ¿Qué escribí acá, por Dios? Que no es el que ocurre. O lo hago así súper apurado, entonces a veces problemas de redacción. Entonces, acá tenemos dos ejemplos que podría alguna de ustedes tener en sus casas. Bueno, obviamente todas tienen un refrigerador, pero no sé si todas o alguna de ustedes tiene aire acondicionado, que también hace lo mismo. Le extrae calor al aire y lo emite con una temperatura menor a la que está el aire alrededor de él. Y así podemos refrescarnos en verano. Yo no alcancé a ver si el colegio tenía aire acondicionado, pero no recuerdo haber visto. Así que uno esté más cómodo cuando hace calor. Yeah. ¿Hasta acá alguna duda de lo que hemos conversado o muy fácil? Como que no parece clase, si al final esto es como hablar de la vida, ¿no? Vamos a analizar ahora una situación que quiero que la piensen. Imagínense que nosotros vamos a estar en una botella 50 bolitas blancas y encima 50 bolitas negras. ¿Ya? Y comenzamos a dar vuelta a esta botella, hacia arriba, hacia abajo, así varias veces, hasta ver qué ocurre con las bolitas al agitar la botella. Más que al agitar, al voltearla. Al voltear una y otra vez la botella. ¿Qué ocurrirá? Van a permanecer en su puesto las bolitas, vamos a ver que algo cambia. Piénsenlo. Tengo una botella con bolitas de diferentes colores, abajo todas las blancas, arriba todas las negras, y empiezo a girar la botella. Se van a revolver y al final no van a seguir con el mismo orden. ¿Se van a revolver y al final van a seguir o no van a seguir con el mismo orden? No, no van a tener el mismo orden, porque se van a ir mezclando los espacios. Exacto, porque a medida de que yo voy volteando, van ocupando los espacios que están vacíos y van a empezar a revolverse, ¿ya? Van a empezar a revolverse, justamente es lo que ocurre en la vida. Los procesos que ocupan energía empiezan con el tiempo espontáneamente a desordenarse, ¿ya? Y si yo agito, mientras más agito la botella, más se va a ir desordenando esto. Yo la puedo girar una vez y ya se ve desordenada, la giro otra y se ve un poco más, y así. Cada vez se van a ir mezclando los colores de las bolitas. Y existe una forma de que una vez que yo ya he girado varias veces la botella y hay bolitas negras abajo y bolitas blancas arriba y están todas entremezcladas. ¿Existe una forma de que yo pueda seguir agitando la botella para volver al estado inicial? ¿De volver a tener abajo todas las blancas y arriba todas las negras? ¿Se podrá hacer eso? Yo creo que no, que siempre van a estar como muy mezcladas. Ya, las quiero escuchar a todas. Cata, ¿usted cree que después de un tiempo muy largo, girando y volteando la botella, se van en algún momento a volver a reordenar las bolitas y estar todas las blancas abajo y todas las negras arriba? No, no creo. ¿Y Gaby Rojo, qué piensa usted? Tampoco creo. Gaby Cerda. Parece que la Gabriela no tiene el micrófono. Bueno, pero como han dicho sus compañeras, en efecto no es posible. No es posible porque existe solamente una vez un estado. Tengo el micrófono malo, ya, sí, no se preocupe. Existe una sola forma en que las bolitas estén ordenadas, que es cuando están todas las blancas abajo y todas las negras arriba. Y es la única forma en que la botella esté ordenada, ¿ya? Vamos a analizar la segunda situación, parecida a la primera. Imagínense que tienen rompecabezas armado y lo desordenan con la mano, así, al azar. ¿Podrán volver a armarlo moviendo las piezas al azar?
Si yo sigo moviendo las piezas al azar, ¿en algún momento aparece así el rompecabezas armado de nuevo? Bueno, la verdad es que a pesar de que no es imposible volver a armar el rompecabezas moviendo las piezas al azar, es improbable. No es muy improbable ni altamente improbable, es extremadamente improbable de que al mover piezas al azar, el rompecabezas vuelva a aparecer como estaba en su estado inicial, en su estado de orden. ¿Sí? Quiero dejar en claro que no es imposible, pero las posibilidades son infinitesimalmente pequeñas, bajísimas, ¿ya? Y eso se estudia con algo que se llama estados. Un sistema tiene estados, que son las formas de estar. Por ejemplo, el rompecabezas cuando está armado está en su estado ordenado, ¿ya? El rompecabezas tiene muchas formas de estar desordenado. Si yo le quito una pieza, ya está desordenado. Si yo cambio 2 piezas de lugar, está desordenado. Si cambio 3 piezas de lugar, está más desordenado. Y así cada vez puedo ir moviendo más piezas hasta dejarlo mucho más desordenado. Y la verdad es que la forma en que un estado esté desordenado son muchas más opciones, son muchas más las probabilidades de que un sistema esté en un estado desordenado. Porque algo puede estar de infinitas formas desordenado, pero para estar ordenado tiene una sola forma de estar. ¿Ya? Y es por eso que se dice que es prácticamente imposible, no es imposible, porque no es cero, pero es muy cercano a cero, que al mover las piezas al azar, yo pueda tener de nuevo el rompecabezas como lo tenía al principio. Le respondo nuevamente la pregunta de las bolitas. Es prácticamente imposible que al girar la botella una y otra vez se vuelvan a ordenar a como estaban en un principio. Pero la termodinámica no dice que es imposible, ¿ya? Sino que es altamente improbable, con una posibilidad muy cercana a cero de que eso ocurra. Ustedes pueden estar toda la vida girando la botella y nunca ver que van a estar de nuevo todas las blancas y todas las negras. Pero hay una vez en que podría pasar. Se dirían, no, eso es imposible. No, puede pasar, porque no es imposible, pero es altamente improbable. ¿Ya? Y bueno, les he estado hablando que es esto de orden y desorden. Para eso quiero que definamos lo que es un sistema ordenado. ¿Ya? Si el estado en que se encuentra el sistema puede ocurrir de una sola manera, siendo así altamente improbable, se dice que dicho estado será de orden. O sea, hay una sola forma en que el sistema está ordenado y encontrar esa forma tiene una improbabilidad muy alta. Se dice entonces que en ese momento el sistema está ordenado. Como acá el rompecabezas que tiene una única forma de armarse, este es su sistema ordenado. ¿Se entiende eso? La escucho. Yo sí lo entendí. Ya, vamos con la segunda. Un sistema está desordenado cuando en él puede producirse muchas maneras de estar, ¿ya? Es decir, siendo en el caso extremo el más probable del sistema, su grado de desorden será máximo. Un rompecabezas tiene muchas formas de estar desordenado, pero cuando está muy desordenado, todas las piezas están al azar, se dice que será su grado de desorden máximo. Espérenme que esto no me gusta que se vea así. Esto les voy a decir una frase que aparecía como en el texto del Mineduc que propone para termodinámica y a mí me dejó pensando, así que lo quise poner para reflexionar hoy día. Dice que los procesos que involucran a la materia inanimada espontáneamente tienden al desorden, mientras que aquellas que involucran organismos vivos luchan con su entorno inanimado, intentando mantener el elevado nivel de orden u organización que los caracteriza, aunque finalmente la muerte y la desorganización que provoca se impone. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la materia inactiva, la materia inanimada,
tiende a estar en estos estados que son de desorden, porque estar en un estado de orden requiere mucha energía, y la naturaleza tiende a ahorrar esta energía. Así que es más económico energéticamente tener un sistema desordenado que tenerlo ordenado. Mientras que nosotros, los organismos vivos, no solo los humanos, sino que cualquier grupo, cualquier especie, trata de mantener un cierto nivel de orden, porque vamos conformando sociedades o van conformando roles dentro de, no sé, de una especie, para mantener un orden, porque sin el orden, por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros sin el orden? Si nosotros no tenemos un sistema político ordenado, no podríamos hacer leyes. Si no tuviéramos un sistema ordenado para poder cultivar nuestra comida, pasaríamos hambre, ¿sí? Nosotros tenemos que invertir energía, realizar trabajo para mantener nuestros sistemas ordenados, porque el orden nos ayuda a ocupar mejor las cosas. Pero para poder ocupar mejor las cosas necesitamos invertir energía en eso, realizar un trabajo. Como cuando usted quiere ordenar su pieza, que es más cómodo, es más fácil tener una pieza ordenada que una desordenada, pero hay que invertir energía en ello, ¿no? Y que una vez que nuestro organismo, bueno, y además nosotros, nuestros organismos, no solo nuestro sistema en que somos se conforma la sociedad, nuestro organismo quiere mantener siempre un orden en nuestro pH, en nuestra temperatura, porque si nuestra temperatura o nuestro pH varían, nosotros nos descompensamos, nosotros nos enfermamos, ¿sí? Y una vez que nuestro organismo cesa sus funciones, nosotros morimos, como que el cuerpo comienza a descomponerse y empieza todo a ceder al final al desorden caótico y natural y normal en la naturaleza. Nuestro organismo entonces invierte energía en mantenernos a una temperatura constante, invierte energía en mantenernos con un pH constante, pero una vez que nuestro organismo se muere, esto deja de funcionar y nosotros comenzamos con el proceso de descomposición. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es la reversibilidad y la irreversibilidad. No es la primera vez que escuchan esto, porque ustedes ya saben lo que es un proceso físico reversible, creo que como desde sexto. No sé, no me sé el currículum de básica, pero sé que esto se estudia en algún momento en ciencias naturales, antes de que se separen física, química y biología. ¿Ya? Y es que un proceso reversible es aquel que se puede revertir, puede hacer que el sistema vuelva a su estado original, sin hacer una variación del sistema ni del medio exterior. Por ejemplo, un hielo que se ha convertido, un agua líquida que se ha convertido en hielo, se puede volver a convertir en agua líquida, ¿ya? Todos los cambios de la materia son reversibles. Todos. Solamente que hay algunos que necesitan absorber energía y otros que la ceden, pero son todos reversibles, ¿ya? Y además existen procesos físicos que no son reversibles, como por ejemplo cuando se quiebra un vaso en la vida cotidiana. En termodinámica, el concepto de irreversibilidad se aplica a aquellos procesos que no se pueden devolver. No puedo ir en una dirección y en la otra, sino que solo puedo tomar un camino. Y uno de los procesos irreversibles físicos más conocidos es el de entropía, que es algo que les mencioné por primera vez la semana pasada. Acá les quería poner un ejemplo. Nosotros sabemos que... no, mentira. No quiero que lo lean todavía. A lo mejor ya lo leyeron, pero no importa. Hay procesos físicos que naturalmente se dan, ¿sí? Como por ejemplo el que ya les di en un principio de la clase, que es que un cuerpo de mayor temperatura que su ambiente ceda su calor al ambiente. Y los procesos termodinámicos son todos irreversibles. No puede ocurrir al revés. No ocurre al revés el hecho de que un cuerpo frío le ceda calor a un cuerpo que está más caliente. Eso no pasa. O que una vez que algo ha alcanzado el equilibrio térmico, siga cediendo o absorbiendo calor. Que eso era lo que estaba acá. Nunca observaremos que al juntar dos cuerpos que están a la misma temperatura, uno de ellos se enfríe mientras el otro se caliente. Y quiero acá parar un poco, porque hay algo que dije al principio que se contradice con lo que dice acá. A ver si se dieron cuenta. Voy a esperarla. Medio sé.
La voy a destacar. ¿No les llama la atención esa frase? De que no es posible que al poner dos cuerpos de la misma temperatura uno se enfríe mientras el otro se calienta. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo funcionan los refrigeradores entonces? ¿Cómo funcionan si ahí efectivamente ocurre eso de que meto un cuerpo dentro del refri, no sé, lo que sea, una fruta, y la fruta empieza a ceder calor? Ya, pero eso de que cuando yo meto algo dentro de un refrigerador, es importante que ahí entiendan que eso no ocurre espontáneamente, ¿ya? Necesito tener una máquina, un motor térmico que haga un proceso que en la vida cotidiana es irreversible, que en la vida cotidiana es no espontáneo, ¿ya? Las máquinas térmicas, que no las vamos a estudiar en detalle, solo necesito que entiendan esto, son las que al realizar trabajo pueden producir un efecto contrario al que se ocurre de forma espontánea, sin gastar energía. Y uno de ellos es el refrigerador al enfriar las cosas que están dentro. Ya. Ahora sí, vamos a por fin definir qué es la entropía. Y con esto vamos a analizar lo que estudiamos al principio, esto del rompecabezas y de la botella con bolitas, ¿ya? La entropía se representa con la letra S mayúscula en termodinámica y expresa la medida del desorden que caracteriza un sistema, es decir, expresa cuantitativamente aquellos que vimos con el rompecabezas y las bolitas. Le pone número, dice, este es el estado número 1, este es el estado número 2, ¿ya? Y los estudia matemáticamente. Es un estudio matemático del grado de desorden de un sistema. Eso es la entropía, a grandes rasgos. Obviamente, ¿se puede estudiar más profundamente? Sí, pero no tiene sentido profundizar en esto si no estudiamos en detalle tampoco lo que era gases ideales. Solamente estamos estudiando conceptos generales y quiero que se queden con la idea de que la entropía es una función matemática, es una aplicación matemática que mide los estados de desorden que caracterizan a un sistema. Por ejemplo, podría decir que el rompecabezas, cuando se le quita una pieza, es el estado 1. Cuando se intercambian dos piezas, es el estado 2. Y así, hasta llegar a tener cada vez más estados, y el estado 10 puede ser el estado de desorden total. Esa es la entropía, una función matemática que estudia y cuantitativamente el grado de desorden. Quiero que terminemos con esto, que me digan qué creen que ha ocurrido con la entropía del universo en su evolución desde el Big Bang hasta nuestros días. ¿Qué creen que ha ocurrido con los niveles, con los estados? Al principio había un solo estado, que era que todo estaba condensado en un solo punto. Pero ¿qué ha ido pasando a medida que han ido transcurriendo los años y el universo ha ido evolucionando hasta el día de hoy? ¿El nivel de entropía ahora será igual al que había cuando estábamos en ese punto, todo condensado? ¿Será menor? ¿Cómo será? ¿Será mayor? Recuerden que al principio el universo solo estaba de una única forma, que era condensado en un punto. A medida que he ido evolucionando, ¿qué ha ido pasando? ¿Sería mayor porque se ha ido desordenando o no? Ya, perfecto. Es que justamente eso, puede sonar algo obvio, pero la verdad es que en un principio no había nada de lo que tenemos ahora, no habían galaxias, no habían planetas, todo estaba condensado de una única forma. A medida que se han ido formando las cosas,
se han ido explotando y formando otra vez, y así aumentando cada vez más la entropía del universo. Esto quiere decir que no es posible devolverse, porque la entropía es un proceso irreversible. ¿Ya? Irreversible. Una vez que un estado alcanza un nivel de estado, un nivel de entropía mayor, no puede devolverse a uno menor. La segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, es la que físicamente prohíbe los viajes en el tiempo. Porque no podría volver, si yo estoy en este punto del universo, no puedo volver a uno donde estaba menos desordenado. No puedo deshacer algo que ya se hizo. No puedo, es algo muy simple que se puede entender en la vida cotidiana, no puedo descoser un huevo una vez que lo he cocido. No puedo retroceder porque estoy volviendo a un estado de entropía menor. Y la entropía se mantiene igual o avanza. ¿Sí? Pero en general aumenta. Por eso la mayoría todas las películas que ustedes vean de viaje en el tiempo son ciencia ficción, porque teóricamente la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, no permite los viajes en el tiempo por la razón de que tendríamos que estar en un estado menor. Tendríamos que devolvernos, estar de un estado desordenado a uno más ordenado. Y eso no ocurre en la naturaleza. No se ha encontrado forma de llegar de un estado de entropía más alto a uno más bajo, de forma natural, de forma espontánea. ¿Ya? De hecho, si alguna vio la serie Dark, en un momento como que hay un audio que dice justamente esto de que esta partícula de Dios incumplía la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Porque viajar en el tiempo al pasado, al futuro sí teóricamente se puede, al pasado sería incumplir la segunda ley porque sería pasar de un estado 10 a un estado 40 de entropía, y eso no se puede, físicamente no se puede. ¿Ya? Sí se puede viajar al futuro teóricamente, pero no al pasado. ¿Ya? Bueno, para viajar al futuro obviamente es mucha más teoría que la que se estudia acá, pero al pasado físicamente no se puede. Teóricamente no se puede. Bueno, eso chicas, terminamos con este semestre. Suban la tarea de la primera ley. Les voy a subir este Power, como siempre, y les voy a subir un videito cortito del canal Quantum Fracture que habla un poco de la entropía, para que se hagan una idea más completa de esto. El próximo semestre vamos a partir con algo diferente, vamos a partir con algunas preguntas de alternativas de la prueba de transición. No sé si todas, ustedes 5 dan la prueba de ciencias o alguna da la de historia. ¿Todas dan la prueba van a dar la prueba de ciencias? ¿O aún no están...? Ya se inscribieron, ¿no? Ya se inscribieron. Bueno, de todos modos, por si alguna no da la prueba, solamente va a ser contenidos de primero y segundo medio, lo que vamos a hacer el segundo semestre. A menos que quieran seguir con termodinámica, podemos igual hacer una primera clase de resumen, pero eso me lo dicen ustedes si es que lo quieren. Si no, partimos al tiro en 2 semanas más con preguntas de ondas. Igual podemos relacionar las ondas con esto de la entropía, perdón, con esto de la termodinámica, pero no sé si vale la pena. Ya, voy a dejar de compartirles la pantalla. Eso, ¿hay alguna pregunta? Yo no. Ya. Que estén muy bien, chicas, cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, niñas. Chao.